En un ratito te voy a estar hablando de un lugar que estuve visitando y me encantó, San Pedro de Colalao, en la provincia de Tucumán. Allí me alojé en la posada Intihuatana. Ahí está Elba, que te atiende divinamente. Un lugar súper, súper acogedor. Todo casero para desayunar, no, increíble, increíble. Y además tiene una casa de té. Si no te vas a alojar y vas a lo mejor a pasar el día a San Pedro de Colalao, bueno, Elba te sirve unos tés increíbles con unas variedades de tortas y budines maravillosas. Intihuatana.posada, así lo encontrás en Instagram. Y hay un teléfono para contactarte con Elba, que es el 381-629-5949. Intihuatana Posada, allí en San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. Bueno, estamos en la posada Intihuatana. Está Elba recibiéndonos bajo un hermoso sol tucumano, que nos comimos un locro hace un rato. Y ahora vino Jimena a visitarnos. Ella es guía local. Y bueno, aprovechar para conocer un poquitito más de la historia y del origen de este lugar. Y por supuesto, después vamos a ir hablando de los recorridos y todo lo que podemos hacer en este lugar tan bonito. Tan bonito que yo estoy en invierno y no quiero pensar, es bonito en invierno, en verano con los ríos llenos de agua y toda la vegetación súper verde, no, tiene que ser soñado. Voy a volver, Elba, voy a volver en el verano. Qué bueno, te vamos Hola a estar Jimena. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por venir y gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recién fuera de la grabación hablábamos un poco del origen de San Pedro de Colalao. Sí, bueno, comentando justamente que nuestro pueblo tiene como un origen de las comunidades originarias. Bueno, nosotros tenemos, digamos, nuestro origen en Colalao del Valle, por eso tenemos el nombre de Colalao, la comunidad originaria que fue vencida cuando fue en las guerras calchaquíes. De ahí ellos son desterrados, son vencidos y desterrados y traídos a esta zona. Ahí son traídos en lo que se llama una encomienda, que era un español haciéndose cargo de alguna manera de la comunidad originaria. Y el español los evangelizaba y la comunidad originaria tenía que devolver todo lo que le brindaba el español en trabajo. El trabajo no era remunerado, ellos tenían que trabajar manteniendo los animales, dando la comida, abriendo los caminos, abriendo acequias, sembrando, o sea, todo ese trabajo que puede hacer, digamos, ahora un peón de campo, que se le llama, lo hacía la comunidad originaria en devolución de la comida y techo que le daba el español. Podríamos decir que era casi como un sistema feudal. Exactamente, sí, era eso. Ellos tenían que devolver, porque era eso. Sí, devolver entre comillas, ¿no? Exactamente. Porque era trabajar a cambio de casa y comida. Exactamente, y muchas veces no recibían ni la casa ni la comida. O sea, la misma comida le era negada, recibían castigo, los niños también trabajaban. Peor que un esclavo. Eran, digamos, lo que nosotros estábamos comentando hace rato, para ellos no eran considerados personas, eran mucho menos que una persona, porque ellos consideraban que los pueblos originarios no tenían alma, entonces no sentían. Entonces valía hacerles cualquier cosa, tratarlos peor que un animal, que ellos estaban para eso. Entonces eso era el pensamiento de ellos, y un pensamiento tan arraigado que ellos no sentían dolor al verlos con ese dolor, al quitarles sus tierras, a hacer que niños se olviden de su religión, de sus deidades, porque yo pienso que eso también habrá sido como muy terrible. O sea, quitarles las creencias de ellos, ¿no? Lo que ellos creían sagrado, tenían que ver ellos que estaba todo abolido por el español. Y estaba prohibido. Sí, y a ver, una prohibición a la fuerza, así que me imagino que también debe haber habido alguna resistencia desde el otro lado también, ¿no? Sí, bueno, por eso justamente es lo que son desterrados. El pueblo de Colalao son desterrados y vienen a este lugar. Este lugar recibe el nombre en ese momento de Curato de Choromoro,
que bueno, justo te estaba comentando, Choromoro es una palabra quichua que significa caracol de tierra, choro por el chorito, que nosotros les decimos al caracol, y moro por el color marrón que tiene. Acá algunos dicen que había parcialidades choromoro o comunidades, y otros dicen que no, que surge directamente el poblado con la comunidad originaria de Colalao, los Colalao que vienen, Colalao y Tolombó, que son desterrados acá. Acá ellos comienzan a trabajar junto al español. El último encomendero que queda es alrededor del 1700 más o menos, que era de apellido Iriarte. Él tenía la encomienda y estaba ya enfermo y comenzó a pensar él qué sería de esa encomienda. La encomienda se heredaba de padres a hijos. Entonces la encomienda le iba a ser heredada a su hija, Ana Campuzano, pero Ana tenía otros planes. Ella estaba con la idea de irse a Santiago del Estero. Entonces en esa historia surge justamente el gobernador de Salta, que nosotros estamos al límite con Salta, con las zonas, algunas localidades de Salta estamos muy cercanos, y este gobernador quiere hacer un gran trabajo de apertura de camino, para lo cual solicita a toda la mano de obra hombre de las comunidades originarias para que sean llevadas a la capital para que hagan ese trabajo. Como ellos iban a otra localidad, en ese lugar ellos reciben un pago por ese trabajo, por el gobierno de Salta. Entonces la comunidad originaria al volver, vuelve con dinero y Ana le ofrece que ella le vendía las tierras. Que ella, si ellos estaban de acuerdo y querían, ella le vendía la tierra con ese dinero que ellos habían obtenido, y entonces ella podía irse a Santiago del Estero y ellos quedaban así. Lo hicieron en libertad. Así. Exactamente. Compraron su libertad. Exactamente. Lo hicieron así, quedó asentado la venta en la ciudad, había papeles de por medio de la venta de esas tierras, y Ana se va. Y el lugar queda, en ese momento se llamaba La Pusana, después pasó a ser Estancia Colalao, y pasó el tiempo y la comunidad originaria siguió haciendo su vida cotidiana de alguna manera. Después aparece en la historia Pedro de Ávila y Zárate, que es un encomendero que estaba en la zona de Zárate, que recibe el nombre ahora por él, unos 6 kilómetros de acá, más o menos en la ruta de entrada nuestra. Era una encomienda que colindaba con estas tierras, pero no era tan fértil esa encomienda, y él después se entera que la comunidad estaba sin encomendero, o sea, sin un español haciéndose cargo. Entonces él tiene la idea de hacerse cargo de esta encomienda y de empezar a sembrar acá para alimentos de sus animales, porque él en la zona de Zárate tenía lo que eran mulares y ganado, que eran los animales que él poseía de la encomienda. Viene acá él y se adueña de la encomienda. Las comunidades originarias entran en litigio con él, porque nosotros somos los dueños, y él no les reconocía ese nombramiento que ellos tenían por las tierras, y la queja llega a la corona. La corona hace oído de la queja. ¿Por qué? Porque no estaba permitido que un encomendero tenga 2 encomiendas. Entonces a él directamente no podía tener otra encomienda, y además porque ya estaban los papeles de la compra que hizo la comunidad originaria, y la corona los recibió como válido. Entonces Pedro de Ávila y Zárate se fue. Y nosotros contamos esta historia siempre un poco para refutar que se dice que nosotros San Pedro lleva el nombre por Pedro de Ávila y Zárate. Y nosotros no validamos esa historia, porque nosotros decimos ninguna comunidad le va a poner el nombre de una persona que directamente lo corrió. O sea, le dijo que este lugar no era de él porque él se quería adueñar. Entonces ahí nosotros sabemos de un terremoto que hubo en 1826 en toda esta zona de Trancas, y cuando surgió acá, pasó acá, cae la iglesia, antigua iglesia que había, y queda en pie el santo principal de esa iglesia. Cuando se la vuelve a hacer a la iglesia, en 1834, más o menos la fecha que se tiene de que se levanta de nuevo esa iglesia, ya se la hacen advocación al santo San Pedro, que era el santo que había quedado en pie. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a conocer como curato de San Pedro del Valle de Choromoro. Y así empieza el nombre de San Pedro.
por nuestro santo patrono. Entonces nosotros tenemos nuestro nombre, San Pedro, por nuestro santo patrono, y Colalao por las comunidades originarias, Colalao que son las de Colalao del Valle, Claro. pues nosotros estamos muy hermanados. Nuestros valles, el valle de Choromoro con el valle de Tafí y el valle de Yocabil, están muy hermanados. Nosotros tenemos familia y se sabe de que durante todo el tiempo que estuvieron las encomiendas hubo siempre intercambio de mercancía, intercambio de animales, se cruzaba. Nosotros tenemos una localidad, Gualinchay, se llama 18 kilómetros de acá, que se puede cruzar hacia el otro lado, por la zona de Lara, que hay un camino, ahora es una huella, hay un camino que se abrió para esa zona y que se puede llegar hasta ese lugar, que por ahí era digamos, el camino real en su momento, que se utilizaba para cruzar de un lado hacia otro. Ese camino es el que va a Colalao del Valle, el actual Colalao del Valle. Exactamente, el actual Colalao del Valle. Entonces siempre estuvimos hermanados nosotros, justamente por esta historia del destierro que surgió desde Colalao del Valle a esta zona. Entonces hay muchas familias que quedaron desmembradas, que ahora, digamos, todavía en esta época siguen ellos esos lazos de sangre que nosotros mantenemos como la comunidad originaria. La comunidad originaria, digamos, después, cuando comenzó ya el deslinde, fue que en 1858 se hizo la donación de las tierras, que es la plaza y la iglesia. Ahí ese año se toma como año de fundación, porque San Pedro de Colalao no fue fundado, no tenemos nosotros una fecha de fundación. Entonces se toma ese año que el apoderado Ambrosio Colombre donó las tierras a nombre de la comunidad originaria, de la plaza y de la iglesia. Y como te decía, por el nombre de nuestro santo patrono se toma el 29 de junio como fecha de fundación. Entonces nuestra fecha de fundación es 29 de junio, de 1858, que es justamente en el año donde se donaron las tierras. Claro. Y nosotros también, yo trabajo mucho, por ejemplo, con turismo religioso y turismo cultural, y siempre yo hago la acotación de que nosotros tomamos 1858 y es una casualidad o causalidad que ese año fue cuando apareció la Virgen de Lourdes. Las apariciones de la Virgen de Lourdes fue en 1858. Entonces nuestra Virgen de Lourdes ahora es protectora nuestra. Entonces digo, cómo todo va surgiendo y va entrelazándose las historias, porque nuestra Virgen es nuestro santo patrono, pero nuestra protectora es la Virgen de Lourdes, que es el mismo año que surge como comunidad San Pedro de Colalao cuando ella hizo sus apariciones. Y nosotros ahora tenemos una gran historia con nuestra Virgen de Lourdes. Cuando el padre Marcelo Artigueviel vino acá a San Pedro de Colalao, ya fallecido el padre Urbans, que era uno de los padres que quedaban en este lugar, él viene y con la idea de empezar a mover a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una reunión con toda la comunidad. La comunidad se reúne, le comenta cuáles eran las necesidades y él quería saber qué es lo que quería la comunidad, conocerlos un poco. Una comunidad pequeña en ese momento, nos comentaba la gente que todavía está de esa época. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y nosotros ya estamos hablando hace 42 años más o menos, que es la época que tiene, son los años que tiene la Gruta de Lourdes. 1980 más o menos. Exactamente, 1980, 1982, en esa época es que se comenzó a hacer la Gruta de Lourdes. Y nos comentaban que la comunidad que había era más que nada gente grande, gente mayor, había muy pocos niños, era muy gente, digamos así, que ellos eran muy religiosos, muy creyentes, y tenían la idea de hacer un lugar especial para la gruta, para la Virgen de Lourdes. Entonces el padre Marcelo, que él era lurdista también, les pregunta si por qué la Virgen de Lourdes, porque en el noroeste, toda esta zona es la Virgen del Valle. Entonces la gente le comenta que sí, que ellos tenían una Virgen del Valle, que también hay una capillita a 18 kilómetros de acá y también son muy devotos, pero que la Virgen de Lourdes ellos la sentían como propia. Entonces querían hacerle un lugar a la Virgen de Lourdes. Ya ellos habían organizado una comisión que era de gente de San Pedro de Colalao y gente de San Miguel de Tucumán, porque nosotros acá tenemos veraneantes, les llamamos, que son gente que viene de San Miguel de Tucumán y tiene su casa de segunda residencia acá. Entonces ellos vienen para acá y digamos, conviven con la comunidad de San Pedro de Colalao. Entonces ahí es que
ellos empiezan a participar también de esa idea de hacer una gruta de luz. Entonces, cuando ellos comienzan a trabajar con el padre Marcelo, ahí él lo primero que hace es preguntarles qué es lo que necesitan, porque ellos ya estaban muy avanzados con la idea que ellos habían tenido de hacer todo lo que estaban haciendo. Entonces yo sé que necesitaban una persona que los oriente más que nada en cómo sería la obra, la gruta en sí, porque ellos ya habían juntado dinero, ya sabían más o menos cómo empezar a trabajar. Claro, empezar a ejecutar, digamos. Exactamente, tenían los hermanos que eran doña Germana y don Serafín Sandoval, que son los que donan la tierra. Ellos son los que tenían el espacio, el lugar, o sea que ya estaba la tierra, ya estaba, pero necesitaban el proyecto, un proyecto donde mostrar cómo hacerlo. Entonces necesitaban un apoyo técnico con un arquitecto y con demás personas. Pues entonces el padre Marcelo dice, bueno, yo me comprometo a hacer ese trabajo, a traer un arquitecto, que nosotros podamos ver la obra, cómo se puede hacer, y yo ya me hago cargo ayudándolos y apoyándolos a ustedes en el tema del dinero también. Entonces el padre Marcelo ha comenzado a motorizar eso. Él se ha puesto toda la obra en sus hombros, y esto fue más o menos, como te decía, principios de 1982, que es el año en que se hace la inauguración de la gruta. Se comienza en marzo más o menos la construcción de la Gruta de Lourdes y se termina el 8 de diciembre, que justo es el día de la Inmaculada Concepción, era la idea de hacer la inauguración. Entonces todo ese tiempo se estuvo trabajando, menos de un año, con horas de trabajo muy arduas, porque la comunidad estuvo colaborando también. En el lugar donde está la Gruta de Lourdes no había agua, había que desmontar. Después, cuando se empezó a desmontar, todo lo que se sacó se hizo donde armar el encofrado para que la gruta le pueda dar la forma natural que tenía la gruta. Fueron trabajos muy a la comunidad, participó muchísimo, trabajó mucho, y es un trabajo comunitario lo que se hizo ahí en la Gruta de Lourdes, más allá de toda la obra que hicieron los obreros y los arquitectos. La misma comunidad se involucró mucho. Hizo donaciones de cemento, de ladrillos. La gente a veces iba de a 2, de a 3 ladrillos, llevaba para colaborar en la construcción, y así se hizo. Y el padre Marcelo fue uno de los últimos padres que nosotros tuvimos acá local, que hizo muchísimas cosas. Él movilizó mucho a la comunidad en el sentido de hacer obras. La parte, por ejemplo, de nuestra iglesia, él después hizo un gran salón. Nosotros tenemos un gran salón ahí en la misma iglesia. Después tenemos 2 capillas que también hizo el padre Marcelo. O sea, movilizó mucho a la comunidad. Y eso, digamos, fue lo que se extraña hasta ahora, ¿no? Claro. El padre Marcelo. Tanto así que cuando después él falleció, pasó unos años y fue pedido para que él sea traído acá. Y él ahora, los restos del padre Marcelo descansan en el atrio de nuestra iglesia. Mira. Ahí está él está acompañándonos, digamos, hasta esos momentos. Y nos movilizaba a nosotros. Yo en ese momento con el padre Marcelo estaba en la catequesis, después salí de la catequesis, empezamos a ser catequistas, formamos grupos de oraciones, a los mismos jóvenes nos daba, digamos, mucho espacio, él y nos respetaba mucho, cosa que por ahí a veces nosotros nos sentíamos eso del adulto, pero él nos respetaba mucho. Sí, él era muy estricto. Él era el de los padres antiguos que, por ejemplo, para el bautismo el padrino o la madrina tenía que ser soltero o casado, bien casado, no podía ser, y no bautizaba a los bebés de muy ortodoxo, solteras, exactamente, o de que no estaban casados también, o por ejemplo en la misma iglesia a veces no... las imágenes que había eran las imágenes que se respetaban, y si por ahí surgía alguna otra imagen que no estaba, digamos, aprobada, tampoco era recibida ahí en la iglesia. No se hacían muchos misachicos más que solamente para la Virgen de Lourdes y para el Santo San Pedro, cosa que ahora sí se ve. Nosotros tenemos, por ejemplo, el barrio San Ramón tiene su santito, entonces desde acá se hace toda la ceremonia, se hace el misachico hasta que llega a la iglesia, en la iglesia se hace la misa y después se vuelve. Con el padre Marcelo no había todavía esa apertura, pero sí trabajó mucho por la comunidad y más que nada por la juventud.
claro. Ayer estuvimos recorriendo la gruta de Lourdes, muy lindo lugar. Y bueno, y ahora tienen también como un espectáculo de luz y sonido, ¿no? Sí, Que lo pone, exactamente, pone sí. en valor todo eso. Exactamente. Bueno, después digamos, del padre Marcelo, que ya no estuvo, como te digo, él motorizó mucho y la comunidad que quedó, digamos, trabajando, lo sigue haciendo hasta ahora. Por eso ahí hay una fundación Grupo de Lourdes, se llama, en la Gruta de Lourdes. Por eso vos ves que está todo señalizado con cartelería. La gente del ente de turismo está trabajando también. Se hizo, por ejemplo, como un patio temático de todo lo que es Bernardita, por ejemplo, y todo es gracias a la organización que se formó este Grupo de Lourdes, esta Fundación de Lourdes, que son los que están motorizando todo eso. Entonces, por medio de eso se hace, por ejemplo, la escenificación también de la Virgen de Lourdes, que es una puesta en escena impresionante, con este año, perdón, fueron más de 30.000 personas los que participaron, que vienen a ese espectáculo que se hace durante esa noche. Además, nosotros, San Pedro tiene la característica de que nosotros empieza febrero y está totalmente dedicado a la Virgen de Lourdes. Ya no se hace ninguna otra actividad que no tenga que ver con la festividad de la Virgen de Lourdes, que se comienza con la bajada de la Virgen, se baja la Virgen de la iglesia y se empieza la Virgen peregrina, y ahí comienza todo. Pero es todo referido a la Virgen de Lourdes, ya sean, por ejemplo, se hacen cantos marianos, se hacen fogones, se hacen encuentros, se hacen todo con respecto a la Virgen de Lourdes. No se hace otro espectáculo más, hasta pasada la Virgen de Lourdes, que ya por ahí creo que viene después algún festival que podamos llegar a tener nosotros, o alguna otra actividad que haga algún privado, pero siempre se ha tenido esa premisa y la misma comunidad lo entiende y ya lo ha aceptado de esa forma. Es parte de la costumbre del pueblo, exactamente, ¿no? Sí, la misma gente ya sabe que vienen los peregrinos, se acompaña. Hay un grupo, por ejemplo, de servidores que son niños, que digamos ha surgido como Bernardita, que Bernardita era una niña de 14 años que empezó, digamos, a verla a la Virgen. Entonces los servidores se creó un poco con la imagen de Bernardita. Entonces los niños, por ejemplo, son los que ayudan en la festividad, colaboran con agua, con el peregrino que no conoce, que necesita ir al baño, que necesita una silla, las personas mayores. O sea, se pone todo a disposición de todos, digamos, y no se deja nada así al azar. La gente, digamos, está muy bien organizada, participa mucho. La comunidad de San Pedro participa mucho también, que por ahí no se da en actividades y cosas que se puedan llegar a realizar con la fiesta de la Virgen de Lourdes. Mucha gente participa. Los actores que hacen la obra y la representación de los milagros de Lourdes también son actores que son locales, son niños y son gente mayor que también participan y durante muchísimo tiempo han estado haciendo la escenificación. Y la escenificación surgió con el padre Marcelo, surgió en una puesta en escena con los chiquitos de catequesis, haciendo una pequeña representación, y después eso fue creciendo. Se fue perfeccionando. Exactamente, se fue sumando mucha más gente, hasta que lo que es ahora la puesta en escena es impresionante. Cada año se van haciendo muchas más cosas, va siendo mucho más emotivo, porque eso es, digamos, el sentido de las representaciones, la emotividad y lo que nos mueve, ¿no? La fe que nos mueve. Es muy lindo, muy conmovedor participar, ver cómo la gente participa, cómo se siente. A mí que yo trabajo con turismo religioso, escuchar que la gente cuente sus experiencias, que cuente lo que le pasa, lo que le mueve. Inclusive por ahí hasta cosas me pasó en la Semana Santa del año pasado, una señora que venía muy afligida, que en el grupo eran 7 personas más o menos, y ella como que un poco participaba, estaba, hasta que llegamos a la Gruta de Lourdes. Entonces ella como que se apartó un poco del grupo, y estábamos nosotros ahí haciendo la bienvenida, contándole yo un poco de la Virgen de Lourdes, y ella recibe una llamada telefónica, entonces pide disculpas y se retira. Y al rato vuelve, ya con el semblante totalmente cambiado, como muy contenta ella,
y nos cuenta la experiencia que justo dice que ella, y porque yo venía contándoles en el camino esto, que es un lugar muy místico, que la Gruta de Lourdes es un lugar sagrado donde van a sentir ellos la magia, es un lugar muy de paz, muy tranquilo, que uno inmediatamente se siente atrapado. Entonces ella venía con eso y recibió este llamado. Entonces ella dice, mira, dice, lo que me acaba de pasar, dice, hace 7 años que yo esperaba la resolución de un juicio y me acaban de avisar que ha salido a mi favor. Mirá. Cuando estaba todo, dice, ya yo lo daba por perdido, dice, mirá, dice la noticia que acabo de recibir. Entonces, es, digamos, como muy conmovedor. O sea, me pasó también con gente que llevé al Pozo de San Francisco Solano. O sea, en el manantial también, mucha gente que me dice, mira, yo la primera vez que vine en silla de ruedas y ahora estoy volviendo acá con este grupo, dice, vengo a agradecer porque mira, estoy pudiendo hablar, estoy pudiendo caminar, y es una persona que si usted la ve jamás va a creer lo que le ha pasado a él, que ha tenido 2 ACV, ha tenido un preinfarto y ha estado muy mal ese hombre, y dice, sin embargo, a mí me trajeron para acá en silla de ruedas, yo casi sin poder moverme, y mi señora que me trajo por una amiga, ella tenía mucha fe en que yo me iba a mejorar, entonces me hizo lavarme los pies, me puso agua en la cabeza, mojarme la nuca, y a partir de ahí sí yo he tenido un cambio totalmente, dice, con respecto a mi vida, dice, y ahora, y hoy creo, dice, y hoy estoy aquí. Y son cosas que a uno los conmueve. Claro, ¿qué te porque, parece? y a mí me encanta, digamos, participar de eso, ¿no? Por eso será que me gusta tanto la actividad turística, ¿no? Me gusta escuchar esas historias que te cuenta la gente y te mueve, te moviliza. ¿Qué te parece? Estaba pensando que qué lugar, con qué energía increíble, ¿no? Tiene esta zona, no sé si será por los cerros, por los minerales que trae, por el agua que está tan presente con tantos ríos y arroyos, sí, ¿no? Sí, nosotros pero siempre y tenemos esa primaria, digamos, esa sensación de que estamos protegidos, porque yo siempre veo en algunos otros lugares, ¿no? Las cosas que están pasando, ¿no? Con respecto a la naturaleza, más que nada, y nosotros somos privilegiados, porque estamos, digamos, a veces, por ejemplo, podemos estar en sequía, podemos tener falta de agua y después en un momento llueve, cambia, o sea, es como que gracias a Dios estamos protegidos, no nos llega a nosotros todas las cosas que por ahí estamos viendo en otros lugares. Y al ser un pueblo chiquito todos nos conocemos, nos colaboramos, es muy lindo eso, esa sensación, y me gusta porque la gente lo siente también. Mucha gente que viene y dice, ay, la tranquilidad, dice, yo puedo venir acá, estar tranquila, me desenchufo. Dice, no puedo creer que yo en esta época me pueda sentar en la plaza, dejar mis bolsos y estar conversando, tomando mate, porque yo la veo a la gente. Y si yo vengo, porque unas personas que venían de otro lugar, yo vengo, dice, con la idea de tener mis cosas, de ni siquiera poder apartarme de nada. Y si las veo a la gente aquí, dice que yo me contagio de eso y no me doy cuenta en el momento que estoy súper relajada, tranquila, dice que no me quiero ir, dice al estrés de volver a mi casa. Y es verdad, hay mucha gente de San Miguel de Tucumán también que viene solamente los domingos para almorzar tranquilos acá, porque dice, yo me siento en el bar y puedo dejar mi bolso ahí, dejo el teléfono ahí encima de la mesa y no estoy teniendo miedo de la persona que pasa o de la persona que se me acerca, me puedo levantar al baño tranquilamente y volver, o dejarlos a mis hijos, yo estoy en el bar y que los chicos estén jugando en la plaza y sé que no pasa nada. O sea, todo eso que nosotros lo podamos transmitir como pueblo, para mí, digamos, es grandioso. O sea, es conservar esa tranquilidad que nosotros tenemos y esa seguridad de alguna manera. Capaz que nosotros no lo vemos, ¿no? No lo sentimos. Y que siempre el local le cuesta ver ese tipo de cosas. Claro. Lo percibimos los que venimos desde otros lugares, ¿no? Sí. Yo lo que sentía, sí, se lo decía a Elvita un montón de veces, que la tranquilidad y esto, el estar tan rodeado de la naturaleza, ¿no? Uno apenas asoma y ya se ve el cerro lleno de vegetación. Bueno, hoy que tenemos un día soñado. Sí, un día de primavera tenemos ahora en este otoño que está terminándose ya y sí. Pero de todos modos que son sus inviernos son así como soleados, frescos a la noche,
por supuesto, es invierno, Sí. pero los días hermosos con un sol, bueno, ahora no tenemos nada de viento, No, tenemos un día súper sí, es agradable. hermoso, la verdad que sí, es muy lindo el clima que nosotros tenemos, nos regala, digamos así, estas épocas así muy lindas, muy tranquilas, inclusive en el mismo verano también, sufrimos del calor, pero es un calor que es solamente en el momento que está la presencia del Claro. sol, digamos, después ya cuando se esconde el sol ya empieza a refrescar, es más fresco, a las 2 de la mañana uno ya por ahí busca un abrigo, se puede sentar en la galería y sentir el aire, es cosa que por ahí nos comenta la gente de la ciudad, que a Claro, ellos a no, veces es olvídate. irrespirable el aire que tienen ellos allá, Y, y acá, digamos, es como estar, digamos, en un paraíso, dicen ellos. igual tienen dos ríos espectaculares para el Sí, verano. sí. A ver, con piedritas y todo, como para ir y sentarse a tomar unos mates y a sentir los mimos. Lo lindo que hace la gente que viene, agarra y hace sus piletones en el mismo Claro, lugar, agarra y lo cierra todo y hace una pileta. te armas, claro, te armas tu propia represa ahí con las piedras y ahí te metes y te refrescas. Sí, y ellos Sí, sí, sí. pasan el día ahí, Ujú. porque a veces llevan para almorzar, están picando, siguen en el agua, Claro. esa tranquilidad de estar en el lugar ahí, para ellos les gustó mucho, les gusta mucho, digamos, esa tranquilidad. Y acá siempre, digamos, empieza la noche, le decimos nosotros, después de las 8 de la noche, que recién la gente está saliendo del río y empieza a irse a otros lugares a hacer la Claro, merienda, o sea, es muy tranquilo, claro, digamos, en ese sentido, y la disfrutan mucho a las claro. vacaciones. ¿Y qué otras actividades podemos hacer? Bueno, hablamos bueno, de los paseos por el río en el verano y en el invierno también, a Sí, caminar sí. y solamente con sentir el sonido del agua que corre entre las piedras, ya es un mimo que uno tiene, ¿no? Exactamente. Bueno, podemos ir a la a la gruta de la Virgen de Lourdes. ¿Y qué otras actividades Y podemos hacer acá en el nosotros pueblo? que estamos trabajando durante todo el año, siempre brindamos, somos 3 personas, digamos así, que nos hemos dividido los diferentes circuitos de acuerdo a nuestro perfil. Yo soy más que nada guía local, hago los circuitos cortos, como te comentaba yo, el circuito de la Gruta de Lourdes, el circuito histórico. Hay otro circuito muy lindo que es de un mirador natural que se llama Montebello, que está cercano a la plaza, que pertenece al territorio de la comunidad originaria, que antiguamente, digamos, antes de que pertenezca a la comunidad, que esté nombrado como territorio comunitario, ahí se lo utilizaba para hacer carreras de mountain bike y de motocross. Entonces por ahí está un poco degradado el lugar, porque nosotros decíamos Montebello por lo frondoso de la naturaleza. Y ahora ya es territorio comunitario, ahí hay una base de Montebello, que la comunidad originaria está ahí actualmente, y es todo ese territorio que originariamente estuvo, digamos, poblado por la comunidad Colalao. Ahí se encontraron vestigios, se encontraron en la pandemia restos óseos, inclusive, Mira. que fueron estudiados en la misma comunidad. La comunidad hizo el pedido de estudiar esos restos junto a los arqueólogos. Entonces, con los arqueólogos lo que hicieron fue traer todo su equipo de trabajo para esta zona para poder estudiar esos restos. Entonces estudiaron junto a la comunidad ellos dijeron que ellos todo el tiempo querían participar, querían estar, querían ver, porque siempre pasaba que los restos encontrados se los llevan a San Miguel de Tucumán, a Buenos Aires, a los lugares donde se hacen los estudios, y después ya no vuelven al lugar. Ellos hicieron hincapié en eso y fue respetado, digamos así, porque ellos participaron y colaboraron y ayudaron en toda la investigación. Se encontró también como restos por ejemplo, como de un ajuar, decían ellos, porque eran como restos de pequeñas telas, de tejido. Después se encontraron unas piedritas, que son esas turmalinas que se llaman, unas piedritas azules muy pequeñitas, también fueron encontrados en el lugar. Se cree que eran 2 adultos los que se encontraron y un niño, más o menos la edad del niño, no se sabía el sexo, pero sí que era pequeño, de unos 8 años más o menos, alrededor de esa edad, y los otros 2 eran adultos. Entonces, cuando se hizo la restitución, se lo hizo en el 2000, al año siguiente, 2022, se hizo la restitución de los restos que se encontraron,
y se hizo como una ceremonia. La comunidad originaria hizo una ceremonia y se los enterró en la base del cerrito. De arriba se hizo de nuevo el enterramiento de esos restos, entonces fueron restituidos a la comunidad. Y ellos los llamaron los guardianes, porque eran como las personas, digamos, de alguna manera los espíritus que estaban custodiando el lugar y que dan fe de que ese lugar es territorio comunitario de la comunidad originaria. Igualmente la comunidad originaria tiene la carpeta técnica del INAI de todo ese territorio que pertenece a ellos, a la comunidad. Y por ahí, bueno, yo llevo chiquitos de las escuelas, por ejemplo, y siempre les comentamos, por ejemplo, con respecto a qué significa territorio comunitario, porque es diferente al territorio nuestro. Nosotros, digamos, estamos acostumbrados, por ejemplo, a heredar de padres a hijos. El territorio comunitario no se hereda. El territorio comunitario se hace uso toda la comunidad de lo que se necesita. Tiene que ser usado solamente para cría de animales, para cosechar o sembrar alimentos propios para la supervivencia de la familia, y no se puede vender, no se puede hacer ningún usufructo de ese lugar, ni arrendar ni nada. Cuando la persona o la familia que está en un territorio por cualquier motivo ya no lo va a utilizar, no lo va a hacer, no queda ni para el hijo, ni para el hermano, sino que se vuelve otra vez a la comunidad para la persona que en ese momento esté necesitando el espacio, se lo cede al espacio para que él pueda seguir trabajando y viviendo de ese espacio. Entonces por eso nosotros le comentamos que es diferente, que vendría a ser como que el territorio es de todo, pero tampoco no es de ninguno, claro. No todos tienen. Entonces eso le explicamos a los chicos, y después también le explicamos con respecto, por ejemplo, que nuestra comunidad Indio Colalao pertenece a la comunidad diaguita, la nación diaguita. La nación diaguita en Tucumán tiene 16 comunidades y la comunidad de Lules tiene una sola, que son todas las comunidades originarias que tiene San Miguel de Tucumán. Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la comunidad tiene una bandera diaguita. Nosotros mostramos la simbología de la bandera, que son los como 4 elementos que están representados por animales, que están puestos uno arriba del otro, que está, por ejemplo, la rana, que representa el agua, está el ñandú o el suri, que le decimos nosotros, que representa la tierra, está el uturunco o el tigre, el león, que también significa lo que es el fuego, y después está el cóndor, que es lo que representa el aire. Y en el medio de eso está el hombre. Entonces nosotros ahí le explicamos, porque la comunidad originaria nos contaba la cosmovisión que tienen ellos, que el hombre depende de esos elementos, que si el hombre desaparece, esos elementos van a seguir existiendo. Pero si alguno de esos elementos desaparece, el hombre también desaparece. Entonces por eso es la cosmovisión de la comunidad originaria, el equilibrio que tiene que tener el hombre con la naturaleza, y ellos le llaman el buen vivir, esa convivencia, digamos, de alguna manera natural y equilibrada, del respeto hacia la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto hacia el agua, hacia la vida misma, digamos, y a lo que le da la Pachamama, hace que la comunidad originaria, digamos, tenga esa visión diferente a la nuestra, porque nosotros el territorio lo vemos como algo que nos puede dejar dinero, que le podemos vender, entonces ellos, para ellos es la vida misma, es su vida, es su sustento, es su casa. Entonces es diferente la mirada que tienen el pueblo originario con respecto a nosotros, ¿no? Y lo mismo que nosotros aprendemos, bueno, nosotros también aprendemos en las escuelas, por ejemplo, nos enseñan cosas diferentes, como que el territorio es privado, son esas cosas que como comunidad los pueblos originarios no lo tienen, por ejemplo. Claro. Qué interesante todo eso. Bueno, y este lugar, me decías, se puede, y eso es un trekking. Sí, es un trekking porque es un lugar cercano, digamos. Nosotros ahí hacemos el circuito, y yo lo que más muestro ahí, aparte de contarles con respecto a esto, es, por ejemplo, la diversidad de que nosotros tenemos. Porque nosotros acá en San Pedro de Colalao estamos en una zona de transición. Nosotros tenemos la zona del bosque chaqueño y después tenemos yungas.
Entonces, ahí en Montebello se ve toda lo que es bosque chaqueño, se ven las tipas, las talas, los árboles de la sombra y toro, que se llama. Entonces nosotros les mostramos a los chicos cuál es la diferencia entre los árboles que tenemos nosotros del bosque chaqueño y los que pertenecen a la yunga. Que ya el bosque chaqueño es más de la hoja pequeña, que tienen espina, que son muy bajitos, digamos, los árboles no son tan grandes ni tan frondosos, y que se reemplaza la hoja más que por la espina. Entonces ahí ellos tienen, digamos, como una pequeña charla con respecto a lo que es la diversidad, digamos, de ambiente que nosotros tenemos. Y después tenemos un circuito que es Puente del Indio, que ya es un circuito ya para trekking más especializado, que ahí nosotros mostramos ya el cambio desde el bosque chaqueño, cuando vamos nosotros saliendo desde esta zona, y cuando ya comenzamos a ascender hacia el Puente del Indio, ya se empieza a ver todo lo que es las lianas, se empieza a ver la nuboselva, se empieza ya a ver lo que es la yunga en sí. Claro. Y también se ve no solamente la fauna, sino la flora también, bien muy cambiante. Claro, más selvática. Exactamente, sí, la humedad claro, que se tiene, se empiezan a ver los helechos, diferentes helechos que acá nosotros, por ejemplo, no vemos. Allá hay muchísima diversidad de helechos, diferentes formas, tamaños también. Y es muy lindo, digamos, vivirla de esa forma, claro, a la naturaleza. Y nosotros tenemos esos circuitos que se están dando. Después hay otros circuitos también que se llama Cascada de Gualinchay, que es una pequeña cascada. Eso también es para trekking especializado, porque hay que hacer como una pequeña escalada, hay un ascenso que hay que hacer. Pero bueno, tenemos actividades para todos los gustos, tenemos actividades para todos. ¿Todos estos circuitos son siempre en trekking o se pueden hacer en auto, o alguien que si no estás demasiado en estado, o por ahí algún adulto mayor, qué es lo que puede hacer? Y nosotros para los adultos mayores tenemos, como te digo, lo que es Gruta Luz, más que nada turismo religioso, porque lo demás, trekking y eso, ya siempre es en ascenso. Claro. Entonces, por eso, digamos, ahí es como que está un poquito restringido. Claro. Pero sí tenemos, como te digo, por ejemplo, que a la gente mayor les mueve mucho el tema del turismo religioso, la Gruta de Lourdes, lo que es el Pozo de San Francisco Solano, que está acá a 24 kilómetros. Tenemos la iglesia de... Y eso, perdón, de la lo del Vieja. pozo es un camino, se puede hacer en cualquier vehículo, sí, 4x4. Sí, digamos, es un camino consolidado, es un camino, por ahí sí está deteriorado, que no está puesto, digamos, en valor el camino, pero sí se lo puede hacer en cualquier vehículo, teniendo mucho cuidado. Tampoco no es muy complicado de llegar, se hace y es accesible para todo el público, es gratuito, la gente puede ir en cualquier momento del día, en cualquier momento del año se puede visitar el lugar. No hace falta que uno, digamos, tenga una fecha específica, claro, que por ahí uno dice, no, justo cuando es la fiesta de San Francisco, claro, y eso no, se puede ir en cualquier momento. Si uno quiere ir ahora, lo puede hacer. Está, como te digo, a 24 kilómetros, a media hora, 45 minutos para ir, visitarlo. El manantial, que se cuenta la historia, que San Francisco Solano estuvo con las comunidades originarias y él estuvo evangelizándolos, pero era una persona tan buena con el evangelio que la comunidad originaria lo quería muchísimo. ¿Y por qué? Porque él dice que tenía la facilidad de aprenderse el dialecto de ellos. Él, con solo escucharlos hablar, podía hablar el dialecto de ellos. Mira. Y él evangelizaba mucho desde la música. Cantaba, le gustaba cantar, tocaba un instrumento que era parecido a una guitarra, el rabel, y desde ahí él armonizaba con las comunidades originarias, igual con los animales. Era una persona muy sensible con los animales, entonces ha sido una persona muy querida por la comunidad originaria, un evangelizador muy bueno, que ellos lo han tomado como parte de su comunidad. Claro. Entonces ellos, en el momento de que estaban por abandonar el lugar, porque había una sequía muy grande en esa zona, le piden a él que los ayude y que pida por agua. Entonces él le dice que si ellos querían, que hagan el pedido en conjunto, no solamente él, sino que ellos también, que se hinquen a la par de él, que se pongan en rodillas y que empiecen a rezar. Entonces, en el momento que comenzaron a hacer ellos, creyendo justamente en la palabra de él, que así se iba a cumplir, fue que comenzó a surgir, desde donde él tenía su báculo, empezó a surgir agua.
Entonces él ahí con su báculo comenzó a cavar un poco más y surgió el manantial, que hasta ahora sigue surgiendo esa agua, Mira, no se detuvo nunca, y llama mucho la atención porque el lugar y el paraje donde está es un lugar totalmente seco, o sea, no hay nada mira, de agua en toda la zona, solamente surge desde ahí. Y a partir de que comenzó a surgir agua, se hizo como una pequeña laguna, que ves ahí que están patos y peces y todo, pero es como un pequeño microclima, claro. un lugar Pequeño mágico. oasis. Exactamente, un oasis en todo ese lugar de Mira, sequedad, porque vos vas donde vas durante el camino, ves los árboles secos, tapados de tierra, que no llueve nunca en esa claro, zona, y vas y te encontrás con un lugar mira, así. Es un qué lugar muy increíble. lindo. La iglesia tiene desde hace muchísimo tiempo, cuando surgió, hay una pequeña capillita que se da misa, la gente va a participar de la misa. Hay una campana, que siempre hay una tradición que la persona que llega siempre por primera vez tiene que tocar 3 veces la campana y hacer el pedido. Y las personas que estábamos alrededor escuchamos las campanas y nos unimos a ese pedido, digamos, de oración por esa persona y por ese Claro. pedido. Entonces es muy lindo, la verdad, es muy comunitario el lugar, es hermoso. La municipalidad de Trancas lo tiene a cargo, entonces ellos están ahí haciendo el mantenimiento, hay un baño, hay una persona que siempre colabora con alguna cosa que se necesite, porque aparte del pozo de San Francisco no hay No nada hay más, nada, no hay claro. algunas casitas, pero está alejado del poblado. Y de camino al pozo San Francisco está el monumento nacional que tiene la ciudad de Trancas, que es la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, una iglesia preciosa que está nombrada como monumento nacional, en 1970 más o menos fue nombrada, y se mantiene tal y cual como la época colonial, con los techos de madera, hecho como una estructura que se llama cerchás, por ejemplo, los costados de las paredes, el adobe, un impresionante el grosor que tienen esas paredes de adobe, el piso está totalmente, digamos, original. Y en uno de los muros fue fusilado el primer gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, que era de Montero. Ahí fue fusilado él y sus restos descansan adentro en la iglesia. Están los restos de San Francisco. Y ahí está, también fue bautizada Lola Mora, también en ese lugar. Y tiene mucha historia, la verdad que sí, mucha historia. Después, por ejemplo, en la zona de la Villa Vieja era la posta por donde pasaba el Ejército del Norte, por ejemplo. Claro. Que se hicieron a veces los cambios de mano entre San Martín y Belgrano. Belgrano, Claro. También. Entonces hay mucha historia de por medio en lo que es el Trancas y San Pedro de Colalao, hay mucha historia. Mira vos. Es muy lindo, digamos, y por eso nosotros como fundación trabajamos siempre con actividades de turismo sustentable, ¿no? Con lo que es turismo cultural. Lo fomentamos mucho, el turismo religioso también, porque revaloriza mucho lo nuestro, ¿no? La cultura, lo local, la importancia que tienen nuestros lugares. Entonces nosotros siempre en ese, más que nada en ese tipo de actividades, ¿no? Que tengan que ver igual con el cuidado del medio ambiente también. O sea, nosotros en cada salida siempre vamos tratando de fomentar eso de la limpieza, el cuidado, el querer nuestras cosas, el ir contándole a la gente, que la gente se va con una sensación justamente eso, de que se va con otra mirada de San Pedro de Colalao y se lleva esa, de alguna manera, de pertenencia, le decimos nosotros, que se sienten parte, porque conocieron la historia, se sintieron parte de lo que le pasó a la comunidad, de cómo surgió el pueblo. Entonces ellos ahí, digamos, como que van con otra mirada. Siempre hacemos énfasis en eso. Es que yo siempre digo, ¿no? A partir de que uno tiene el conocimiento, aprende a cuidar también, ¿no? Y en este caso también a valorar, no solamente a cuidar la naturaleza y a cuidar este marco precioso que tiene, pero también a valorar mucho de la historia y todo eso. Así que la verdad que felicitaciones, porque gracias por el relato, porque la verdad que un libro abierto, es hermoso escucharte cómo lo vas contextualizando, y felicitaciones por el lugar que tiene. Bueno, los pichis no nos van a... Bueno, están llegando los caballos. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos.
Wow, qué lindo, ¿eh? Hermoso lugar, precioso, bien vale ir y quedarse unos días ahí en San Pedro de Colalao y disfrutar de sus ríos, disfrutar de, bueno, de los trekkings, del pueblo, que es hermoso, un pueblo chiquitito pero re lindo, muy lindo, y todos los alrededores, ¿eh? Donde nos alojamos en Intihuatana, Posada, ¿eh? Allí Elba, con su calidez, su generosidad, sirve unos desayunos maravillosos, pero además tiene la casa de té donde uno puede disfrutar cosas muy, pero muy ricas, ¿eh? ¿Cómo los encontrás en las redes sociales? Intihuatana.posada, y hay un teléfono para contactarte con Elba, que es el 381-629-5949. Posada Intihuatana, allí en San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.